Hay una mujer que nunca salió en los carteles, que nunca dio discursos, que nunca pidió nada. La historia del presidente más polémico del México moderno no se entiende. Suscríbete ahora mismo, porque aquí contamos las historias que otros deciden enterrar. 12 de enero de 2003, Ciudad de México. Copilco Universidad. Un edificio común, un departamento sin lujos. 9 de la mañana y una ambulancia rompe el silencio de la calle con la sirena abierta. Pero arriba, dentro de ese edificio, ya era demasiado tarde. Ahí se apagaba la mujer que sostuvo los años más duros de Andrés Manuel López Obrador. No era una primera dama de portada. No era una figura rodeada de joyas y escoltas. Era Rocío Beltrán Medina, la esposa que lo acompañó cuando todavía no existía Palacio Nacional, ni mañaneras, ni multitudes gritando su nombre en el Zócalo. Porque antes de que AMLO fuera presidente, antes de que la izquierda mexicana encontrara en él a su líder más poderoso, hubo una mujer que cocinó en casas humildes de Tabasco, que soportó el calor de la Chontalpa, que crió a 3 hijos mientras él marchaba contra el sistema, y que enfermó lentamente justo cuando él empezaba a conquistar el poder. Una mujer que no pidió cámaras, no pidió cargos, pero sin ella nada de lo que vino después existiría. Quédate hasta el final porque lo más fuerte todavía no aparece. Todo comenzó en Santiago de Teapa, 21 de agosto de 1956. Rocío Beltrán Medina nació en ese rincón del sureste mexicano donde la vida se aprendía temprano, donde las mujeres sabían cocinar con poco, cuidar con silencio y resistir sin pedir permiso. Su padre tenía una pequeña propiedad rural, nada de lujo, apenas tierra, trabajo y esa dignidad campesina que no aparece en los discursos pero sostiene países enteros. Guarda esa imagen, una joven de Tabasco formada entre calor y sacrificio. Porque más adelante, cuando intenten convertir su apellido en una mentira venenosa, vas a necesitar recordar exactamente de dónde vino Rocío. No vino del poder oscuro. Vino de una casa donde todavía se sabía lo que costaba encender el fogón. En 1976 el destino los cruzó en Villahermosa, dentro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Rocío estudiaba ciencias de la educación. Andrés Manuel era un joven maestro de sociología, serio, terco, de esos hombres que hablan como si ya estuvieran discutiendo con la historia. No era todavía el líder de masas. Era un muchacho tabasqueño con una obsesión creciendo por dentro. Y Rocío lo vio antes que muchos. Hay amores que nacen de la belleza, otros de la conveniencia. El de ellos nació de una idea, de esa creencia peligrosa de que la vida puede cambiarse si alguien está dispuesto a pagar el precio. El 8 de abril de 1979 se casaron en Villahermosa. Ella tenía 20. Él ya cargaba esa certeza casi religiosa de que su vida no podía ser común. Y la primera prueba llegó de inmediato. La Chontalpa no era una postal romántica. Era calor de 40 grados. Era vivir entre mosquitos, caminos difíciles y comunidades olvidadas donde el Estado llegaba tarde o no llegaba nunca. Rocío estaba ahí, no como adorno. Estaba ahí aceptando una vida dura, acompañando a un hombre que empezaba a construir una misión. Muchas mujeres se enamoran de una promesa. Rocío se enamoró de una carga. Suscríbete antes de que sigamos, porque lo que viene es uno de los capítulos más oscuros y desconocidos de esta historia. A principios de los años 80, Andrés Manuel entró al PRI pensando que podía cambiarlo desde adentro. En 1983 llegó a la dirigencia del PRI en Tabasco. Duró apenas 7 meses, porque cuando empezó a incomodar, el sistema lo empujó hacia afuera. Y aquí es donde aparece Rocío de una forma que casi nunca se cuenta. Ella fue una de las voces que lo empujó hacia el camino más peligroso. Pudo haberle pedido tranquilidad. Pudo haberle dicho que pensara en los hijos, en el dinero, en la seguridad. Pero Rocío eligió la intemperie. En 1988 se sumó al movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y perdió la gubernatura de Tabasco en medio de acusaciones de fraude. Para muchos habría sido el final. Para AMLO fue apenas el inicio de una guerra larga. Y para Rocío, el comienzo de una vida familiar marcada por ausencias, amenazas y noches sin paz. Sus hijos José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso crecieron en una casa de interés social mientras su padre se convertía en el enemigo público de un sistema que no perdonaba rebeldías. En 1991 llegó el éxodo por la democracia, más de 1000 kilómetros a pie y 50 días de sol y cansancio. Andrés Manuel iba al frente convertido en símbolo, pero detrás de cada símbolo hay una casa que se queda esperando. Rocío criaba, esperaba, resistía, como si su tarea fuera impedir que el mundo privado se derrumbara mientras el mundo público ardía. Y aquí es donde todo cambia. 1900. Andrés Manuel empezaba a sonar en los pasillos grandes del Poder Nacional, y dentro de su casa ocurría algo que no cabía en ningún mitin. Rocío Beltrán Medina recibió un diagnóstico que lo cambiaría todo. Lupus eritematoso sistémico, un nombre largo, frío, médico. Pero el lupus no era una palabra, era una guerra silenciosa dentro de su cuerpo. Su propio sistema inmunológico empezó a atacar sus tejidos, sus órganos, su energía, su respiración. Piénsalo un segundo. Andrés Manuel peleaba contra un sistema político que consideraba podrido. Rocío peleaba contra un sistema interno que la traicionaba desde adentro. Él denunciaba fraudes y caciques. Ella despertaba con dolor, cansancio, inflamación y miedo. 2 batallas al mismo tiempo. Una llenaba plazas. La otra ocurría detrás de una puerta cerrada. Y aquí viene lo más cruel. Mientras más crecía él, más se apagaba ella.
En el año 2000, Andrés Manuel ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La familia llegó a Copilco Universidad, un departamento común, discreto, casi demasiado modesto para el poder que empezaba a rodearlos. Afuera, la ciudad rugía, pero adentro Rocío se iba convirtiendo en ausencia. El lupus avanzaba sin importarle cargos ni escoltas. En 2002 apareció públicamente durante la visita del Papa Juan Pablo II. Fue una de sus últimas imágenes ante el país. La enfermedad ya había dejado su marca. Después vino el retiro, la desaparición lenta, el silencio. Y ese silencio abrió un hueco, porque el poder no soporta los huecos. Siempre quiere llenarlos con rumores y miradas ajenas. La tragedia todavía no había llegado a su punto final, pero ya estaba subiendo las escaleras. 12 de enero de 2003, 9 de la mañana. La ambulancia llegó con la sirena abierta. Los paramédicos subieron con prisa, pero había un problema, uno absurdo. Uno de esos detalles pequeños que el destino usa para humillar al poder. El elevador no servía. Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Podía desafiar al presidente de la República, pero en ese instante no podía hacer que un elevador funcionara. No podía comprarle a Rocío 5 minutos más. Entonces hizo lo único que podía hacer un esposo cuando el cargo desaparece y solo queda el miedo. La tomó en brazos. Imagina esa escalera, estrecha, fría, los pasos bajando demasiado lento para la urgencia y demasiado rápido para el corazón. AMLO cargando a Rocío, no como líder ni como futuro presidente, sino como un hombre desesperado que sostiene a la mujer que lo acompañó desde los años de lodo, calor y derrota. Cada escalón era una súplica, cada segundo era una negociación imposible con el tiempo, pero la enfermedad ya había avanzado demasiado. Rocío murió a los 46 años. 46, una vida breve para alguien que había cargado tanto. Cuando el vehículo salió hacia Tabasco, una frase se repitió entre la multitud. Andrés, amigo, el pueblo está contigo. Pero ningún pueblo puede abrazar lo suficiente cuando la pérdida entra hasta la médula. Rocío no llegó a ver la presidencia, se fue antes, en una escalera, en un edificio común. Pero lo más cruel todavía no había llegado, porque la muerte no bastó para dejarla en paz. Comenta qué piensas sobre esta historia. Y suscríbete, porque aquí revelamos lo que muchos intentan esconder. Cuando AMLO empezó a convertirse en una fuerza infalable, algunos entendieron que ya no bastaba con atacarlo a él. Había que tocar su raíz, y tomaron lo más fácil y lo más bajo, un apellido Beltrán. Solo eso, un apellido común que Rocío llevaba desde su nacimiento en Tabasco, desde antes de conocer a Andrés Manuel. Con ese apellido construyeron una historia venenosa, versiones sin pruebas sólidas que pretendían vincularla con la familia Beltrán Leiva, con el Barbas. Después la empujaron hacia el Chapo, la mezclaron con Sinaloa, la repitieron tantas veces que algunos empezaron a confundir ruido con evidencia. Una mujer bajada por escaleras porque un elevador no respondió terminó convertida en pieza de una fantasía criminal, no porque hubiera documentos concluyentes, sino porque su apellido servía para sembrar sospecha. Ese es el truco más cruel de la política sucia. No afirman de frente, preguntan, insinúan, dejan caer frases como veneno en agua clara, y así, pregunta tras pregunta. Construían una jaula alrededor de una tumba. Las verificaciones públicas desmontaron esa línea. Rocío Beltrán Medina no era familiar directa de los Beltrán Leiva. No se existía prueba genealógica seria que sostuviera esa acusación. Pero en las redes la verdad llega tarde y la mentira llega primero. Quitarle a un viudo incluso el derecho de recordar en paz. Ese era el verdadero castigo. Convirtieron a una mujer muerta en campo minado. Pero la historia no terminó ahí. Enero de 2023, 20 años después de aquella mañana en Copilco. AMLO respondió. No con furia, no con insultos, respondió con memoria, publicó el libro de familia. No como propaganda de gobierno. Lo compartió como quien abre una caja guardada durante años y deja que salgan fotografías, cartas, recuerdos, nombres, heridas. Una manera de decirle al país que Rocío no era una teoría conspirativa ni un apellido venenoso. Era una mujer, una esposa, una madre. Y recordó la frase que el padre Rubén Ponce de León dijo en su funeral en 2003, cuando los hijos habían perdido a su madre y el dolor todavía estaba fresco. Rocío es lluvia tenue que empapa y fecunda, pero no se nota. Eso lo explica todo. Rocío no fue trueno, no fue tormenta que obliga a todos a mirar al cielo, fue lluvia tenue. Esa lluvia pequeña que cae sin presumir, que no exige aplausos, pero moja la tierra, la ablanda, la vuelve fértil. Hace que algo crezca donde antes solo había polvo. Mientras él marchaba, ella sostenía. Mientras él denunciaba fraudes, ella cuidaba a los hijos. Mientras él hablaba ante multitudes, ella desaparecía de las cámaras, no por falta de importancia, sino porque su forma de amar no necesitaba escenario. Sus hijos respondieron regresando a la tierra, a Tabasco, al cacao, a la finca Rocío, donde el nombre de su madre no aparece como consigna política, sino como semilla viva. Hay homenajes que no se hacen con estatuas, se hacen sembrando. Rocío no vio el 2018, no vio el Zócalo lleno, no vio la banda presidencial, se quedó antes, en la raíz, en el sacrificio que nadie aplaude. El poder puede ganar elecciones y llenar plazas, pero no pudo detener el lupus, no pudo arreglar aquel elevador, no pudo devolverle 46 años de vida, pero el amor sí pudo hacer algo, pudo recordarla, pudo devolverle rostro, pudo decir 20 años después que ella no fue sombra sino origen.
Que no fue secreto oscuro, sino lluvia tenue. Al final, detrás del gran presidente no había una mujer prohibida por culpa. Había una mujer prohibida porque su pureza incomodaba, porque su sacrificio desnudaba la crueldad de quienes usan incluso a los muertos para atacar a los vivos. Rocío no necesitó llegar al poder para volverse historia, le bastó con sostener la raíz. Y a veces la raíz es lo único que impide que todo un árbol se caiga. Comenta qué opinas sobre esta historia y suscríbete ahora mismo, porque aquí seguimos contando lo que otros prefieren que nunca se sepa.